Ahí está grabando. Sí, está grabando entonces. Por favor, la palabra es suya para que Ya, nos cuenten sobre el ya, profe. Primero que todo, buenas tardes. Nosotros como frente queremos visualizar problemáticas de la esfera pública, no tan centrado en si es de actualidad o no, sino que sean problemas que puedan aquejar a la comunidad. Nos enfocaremos en documentar tanto desde una mirada de algún especialista o funcionario público, tanto como de la persona que es afectada por el suceso. En conjunto, buscamos investigar cómo la salud y lo social se relacionan, exponer en función de lo socioeconómico cómo las personas se desenvuelven según su realidad económica. Además, investigar si la situación actual puede llevar a los jóvenes a buscar formas contraproducentes de distracción. Nuestro objetivo es mostrar las falencias que pueden existir en ciertas instituciones que, al no cumplir efectivamente sus propósitos, afectan la calidad de vida de las personas que son sus usuarios. Bueno, y nuestra forma de trabajo es realizar reuniones de pauta en donde mostremos nuestros avances de forma que podamos retroalimentarnos y enriquecer nuestro trabajo. No sé si alguna de mis compañeras quiere hablar sobre qué quiere escribir. Bueno, como les contaba, nosotros tenemos la intención de relacionar la salud y lo social. Hay una compañera que va a escribir de salud mental, pero desde un punto de cómo la sociedad civil se ve la salud mental. No tanto como desde cómo nos afecta la salud mental, sino como desde los prejuicios que pueden existir en torno a esto. En lo personal, quiero escribir sobre un hecho que ocurrió hace unos años, que es el intercambio de recién nacidos en hospitales. Y esa sería nuestra línea editorial. Ay, sí, perdón, estaba hablando y no se escuchaba. Muchas gracias por la presentación, por realizar el trabajo. Entonces yo lo que voy a hacer es jugar un poco justamente en el marco periodístico. Jugar me refiero en el sentido de entrar en esa lógica, entrar en la lógica lo más periodística posible como para poder ir delineando con ustedes algunas cuestiones de su línea editorial. Lo primero es una pregunta. Me queda muy claro que hay dos temas que tienen que ver directamente con salud, el intercambio, ¿cierto? Y la salud mental. Mi pregunta es, de los integrantes, de las integrantes del frente, ¿ya? ¿La totalidad va a realizar trabajos vinculados de alguna u otra manera con salud? No, profe. En Profe. realidad igual lo queremos vincular más o menos como a los errores que hay por parte de lo público, de los servicios públicos. No sé si se entiende. Sí, súper bien. Sí, entonces, por ejemplo, yo quiero realizar un reportaje y donde pueda mostrar lo caro que es para los chilenos tener un automóvil, en qué gasta, por ejemplo, el municipio, lo de los permisos de circulación y todo lo relacionado. Perfecto, bueno. Entonces, Sí, por favor. sí, entonces no soy la única del grupo que quiere mostrar eso, de que hay como errores dentro de las políticas públicas y que esto genera a la vez un problema en la salud de las personas. Pero es como que todos los temas se relacionan entre sí, pero van por separado. Perfecto. Mire. De hecho, sí, por favor. profe, hay otra de nuestras compañeras que es Consuelo, que va a escribir sobre el clasismo que existe en torno al ambiente de la danza. Entonces eso ya también es algo socioeconómico, que por eso también lo colocamos como en la línea editorial. Bien. Bueno, realmente les felicito, ya me parece que es un frente súper interesante, ya quiero leer esos trabajos, la verdad es que se ve interesante,
periodísticamente hablando, así es que les felicito porque efectivamente están ya mirando, están delineando un espacio. Lo que les voy a comentar ahora son solo pequeños tips de manera que ustedes vayan aclarando lo más posible y ¿qué es lo que buscamos? Que cuando ustedes lleguen a hacer sus propuestas, que ya las están haciendo, las estén enmarcando. Bien, mi primer comentario nada más, a propósito del ejercicio y a propósito de ir pensando es una línea editorial, es simplemente ir explicitando ciertas cosas al principio. Claramente ustedes tienen que, y ese es un hecho de honestidad intelectual muy importante que nosotros debemos tener. Acuérdense que en el colegio incluso se habla pasar de la verdad, ¿cierto?, a la veracidad más bien, que es hacernos responsables, de ser responsables respecto de lo que decimos. Entonces, en ese sentido, claramente, este frente tiene un carácter, evidentemente, y creo que el nombre está bien puesto, como frente social. Y en ese sentido, ¿cómo ustedes ven lo social? Lo social, ustedes evidentemente lo están mirando desde una categoría que en Chile se había negado muchísimo, en el lenguaje incluso, y que reapareció ahora con la situación que hemos vivido desde el 2019 y particularmente con la pandemia, que es la cuestión de la clase social, cómo la sociedad se estructura en clase social. Claro, nos estructuramos a partir, obviamente, de otras dimensiones también, ¿cierto? Territoriales, por ejemplo, de género, naturalmente, culturales, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, si yo soy migrante, si soy, por ejemplo, mapuche, si yo soy a lo mejor de, etcétera, ¿no? O sea, es decir, nos vamos configurando en una complejidad enorme. Pero en el caso de ustedes, hay todas ellas se relacionan de alguna manera con esta constitución de lo social que es a través de clases sociales. Entonces, ¿cómo se expresa eso? Se va a expresar a través de distintas formas, porque probablemente cuando ustedes hablen de danza, si es que estoy recepcionando o entendiendo bien lo que ustedes dicen, van a entender ese clasismo desde la diferenciación social, no solamente material, sino también simbólica, que probablemente existe respecto de la danza culta, como existe con la música también, y respecto de la danza popular, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí hay una cuestión que no solamente es material, ¿cierto?, sino que es también simbólica. Y segundo, ustedes están poniendo énfasis, por un lado, en organizaciones públicas, y al hablar de organizaciones públicas, y esta es también una idea que ojalá ustedes puedan incorporar en su explicitación, en su texto editorial, tiene que ver finalmente con el Estado institucional. ¿Ya? El Estado, en términos de instituciones. Cuando ustedes hablan de la municipalidad, por ejemplo, o hablan de la salud pública, están hablando de instituciones que de alguna manera son la expresión del Estado institucional, que no es solamente el poder ejecutivo, es también el legislativo, es también el judicial y son también los municipios en Chile. ¿Ya? Cuando ustedes hablan de lo público, la cuestión de lo público. Pero lo público aparece luego ya, ¿cierto?, vinculado a esta diferenciación social que ahora se está hablando de nuevo, ¿cierto? Porque la situación social en Chile está quedando, digamos, muy en evidencia a partir de la pandemia. La pandemia está demostrando aquello. Entonces, yo les felicito porque efectivamente ahí hay un punto que editorialmente es muy relevante. ¿Qué es lo que yo les invitaría? Es que la relación salud, así como la relación con lo público, sean dos subejes. Es decir, que lo que prima es cómo la cuestión, ustedes tienen una mirada editorial centrada en derechos, primero que hay una sociedad, digamos, segmentada en clases sociales, y segundo, que hay una serie de derechos sociales, digamos, que afectan a las personas que pertenecen a los grupos socioeconómicos más empobrecidos. ¿Y dónde se expresa eso? Bueno, en la salud y en las distintas expresiones de lo público. No sé si me explico. Entonces, ahí ustedes van configurando una mirada editorial que en el fondo es un paraguas. El mismo paraguas que les va a servir a quien va a hablar de salud pública y el mismo paraguas que les va a servir a quien va a hablar de danza. ¿Qué es lo que está en común? Es que están viendo lo social en esa perspectiva. Y editorialmente, ¿qué es lo que les va a interesar a ustedes? Particularmente cómo lo público o cómo hay distintos contextos donde finalmente esta diferenciación social hace que haya personas o grupos sociales que están, digamos, más afectados porque está esa mediación de lo social.
Y esa mediación de lo social puede estar relacionada evidentemente con otras variables. En algún momento alguien podrá hacer un trabajo, por ejemplo, de género, pero el énfasis va a estar dado, por ejemplo, en la relación de, por ejemplo, mujeres de comunidades, digamos, populares en tal sector. Si alguien va a trabajar, a otra persona podría trabajar en relación a lo cultural, mujeres mapuches, por ejemplo, en tal territorio. ¿Ya? No sé si me explico. Lo social es lo que va a estar permeando finalmente el trabajo de este frente editorial, más allá de que aborden distintos temas. Ese va a ser su paraguas. Entonces, eso ahora, ya la invitación es a que esto mismo que ya tienen, lo expliciten mucho más con estos elementos que les he tratado de compartir, simplemente para que haya una mirada transversal de lo que ustedes van a poner. E incluso se me ocurre, como ustedes van a ver, cómo lo público, ¿cierto?, falla en relación a los segmentos sociales más empobrecidos, ustedes podrían tomar otra variable, pues que se me está ocurriendo ahora, que pudiese ser, por ejemplo, la de derechos humanos. Como los sectores socialmente empobrecidos en Chile, digamos, son quienes de alguna manera muchas veces ven violentados los derechos humanos, que tienen que ver los derechos humanos con obligaciones que tienen los estados. Y cuando ustedes están hablando de lo público, están hablando del Estado. ¿Se fijan que es una tremenda discusión la que está detrás de lo que ustedes van a desarrollar periodísticamente hablando? Entonces, esos serían mis comentarios y mis felicitaciones, obviamente, para que lo incorporen a su mirada editorial, lo que ahora va a ser su línea editorial. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Bueno, le felicito, solamente aclarar algunas, para que lo de la aclaración es súper simple, es porque eventualmente puede haber otro frente que va a ser salud, ¿cierto? Entonces, cuando trabajemos todos desde el mismo medio, en el fondo vamos a hacer la misma revista, tiene el periodista que ingresa a trabajar con nosotros tiene que saber, bueno, yo trabajo salud o trabajo social, por ejemplo. Entonces, ahí tiene que estar el marcador editorial fuerte, ¿vale? Eso es. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, muchas felicitaciones entonces y a seguir trabajando. Ya quiero leer yo los trabajos del Frente Social. Seguimos entonces. Catalina Vera señala en el chat que continuarían ustedes. Catalina, no sé si te doy la coadministración para poder compartir algo. Si lo requieren, me señalas y... Sí, o sea, tenemos un documento de Word también. Perfecto. Perfecto. Ya, Catalina, eres en estos minutos ya co-host, puedes compartir archivos. Yo solamente le preguntaría al inicio que me señale, por favor, los nombres y el nombre del frente Sí. para poder consignar. Es el Frente Arte y Cultura y los integrantes son Sebastián Vázquez, Nicolás Orchard, Noemí Miranda, Noemí Torres y Catalina Vera. Llegué hasta Noemí, la tercera persona. Noemí Miranda, ¿Ya? Noemí Torres y Catalina Vera, o sea, yo. Claro, sí, Catalina Vera. Perfecto, muchas gracias, Catalina. Por favor. Ok, voy a empezar a compartir. ¿Sí se ve? Bueno, como mencioné, nuestro frente es arte y cultura y primeramente nosotros quisimos definir en sí el frente, ya que arte y cultura pues abarca una variedad de conceptos y podemos concluir que el arte y la cultura es un medio por el que los seres humanos han podido manifestar sus pensamientos, ideologías y sentimientos mediante distintas técnicas, las que van a terminar definiendo la tradición, la cultura y el movimiento de la sociedad chilena. Por este motivo, decidimos que nuestra perspectiva periodística va directamente a presentar y poder dar a conocer la posición actual de estas disciplinas o apartados como el arte y la cultura, y demostrar cómo estas disciplinas han ido desarrollando históricamente a través del tiempo, tomando en cuenta técnicas actuales y significativos. De igual manera, las investigaciones y los temas decidimos enfocarlos en un ambiente rural y urbano. Los temas que desarrollaremos estarán vinculados al arte callejero, a la música, a la poesía, al arte cosmético, la cultura campesina y la... Ay, me perdí.
y lo de los fenómenos digitales dentro de la globalización web. El punto central es visibilizar cómo estos movimientos y distintas técnicas han ido tomando un gran papel dentro de la sociedad y cómo las personas han utilizado estas técnicas para poder expresar sus ideologías, preferencias y modas, contribuyendo a la historia y la identidad de cada comunidad. Bueno, aquí también pusimos específicamente de qué trataría cada reportaje, solo que como usted pidió 5 minutos, lo haré de manera breve. Personalmente yo voy a hablar sobre cómo el maquillaje está tomando una nueva categorización de arte, ya que el arte abarca muchas diferentes categorizaciones. Sin embargo, ahora el maquillaje está siendo tomado como un tipo de arte. Por otro lado, un compañero hablará directamente de la cultura y se dará a conocer la manera en la que viven los arrieros chilenos en el sector precordillerano de la región del Maule. Y por otro lado, otro compañero va a intentar evidenciar el efecto de las culturas retro en la realidad globalizada de las redes sociales y cómo estas funcionan como un agente movilizador de nuevas tendencias. Por otro lado, también se tratará sobre la cultura poética en Chile y se explicará de manera general cómo ha sido esta cultura en el país y se darán testimonios de poetistas chilenos. Y posteriormente una compañera hablará sobre el arte callejero y cómo este se ha ido popularizando este último tiempo, utilizándose como medio de expresión del artista. Y finalmente, como equipo y frente editorial, buscamos visibilizar y crear agendas sobre los temas que vamos a tratar, tratando de entender la importancia para la sociedad y cómo estos contribuyen a la historia y la identidad de cada comunidad. Y eso sería todo. Perfecto, muchas gracias Catalina, les felicito también por el trabajo que realizaron, me parece que está muy claro también, ya uno puede observar claramente, yo anoté aquí 2 puntos que me parecen relevantes, que ustedes pudiesen todavía explicitar más porque están planteados, o sea, ya lo tienen, digamos, está ahí, está en lo que ustedes están diciendo, y es lo siguiente, déjenme revisar porque lo tengo aquí anotadito. Lo primero es que ustedes proponen, y eso explícitenlo porque se desprende, está ahí, digamos, está dicho ya, ustedes sostienen una visión de arte y cultura que trasciende la mirada, digamos, clásica o la mirada que un poco en la modernidad se cristalizó respecto de las bellas artes, es decir, que habría un canon de expresiones que estarían, ¿cierto?, en el lugar del arte. Pero tampoco cuando critican esa, no la critican explícitamente, pero van más allá, ¿cierto? Pero tampoco cuando van más allá están, digamos, de nuevo dándose vueltas dentro de los mismos espacios de producción social simbólica del arte, sino que están haciendo algo que es mucho más valioso a mi juicio y que es muy relevante, que es que están entendiendo el arte y la cultura asociadas a la producción simbólica y material de todas las personas en su enorme diversidad. De allí que, por ejemplo, planteen la idea de un espacio, por ejemplo, el espacio barriero, ¿no es cierto?, de un determinado territorio, el arte, por ejemplo, callejero, ¿no? Entonces, eso yo diría que es súper relevante, lo tienen y explícitenlo, digamos, un poco más. Es decir, porque ahí hay un posicionamiento que probablemente es muy distinto editorialmente a que si ustedes hubiesen apostado, digamos, por las expresiones artísticas canonizadas y naturalmente por las y los artistas institucionalmente legitimados, ¿no? Con el concepto clásico de obra, etcétera, etcétera. No, ustedes están apostando por la producción simbólica y material, digamos, de una diversidad de agentes. Y eso es muy relevante, eso es editorial, ese es un posicionamiento editorial. Entonces, mi única sugerencia es que esos planteos, digamos, los expliciten un poco más al principio, de manera que todo lo demás, que son ya las propuestas de los temas específicos, porque pasa lo siguiente, y aquí a lo mejor una distinción también para el grupo social, en su ya definición. La idea es que la propuesta editorial sea la propuesta que, más allá de que, por ejemplo, ustedes realicen ahora determinados trabajos haciendo ficción, quienes vengan en el futuro y trabajen en este medio, se enmarquen en la misma línea editorial.
Entonces, a la línea editorial no es tanto decir qué es lo que va a entrar, sino es cuál es la mirada social y editorial que tenemos de la sociedad desde el ámbito de la cultura, o sobre el arte y la cultura, o desde lo social en el caso, ¿ya? Entonces, a lo mejor enfatizar eso, y después lo otro queda más bien como una programación editorial, como lo que se va a trabajar dentro de este frente. ¿Vale? Hacer esa pequeña salvedad, pero me parece que la mirada es excelente, así que también le felicito. Ok, gracias, profe. No sé si hay alguna duda, si más o menos les queda clarito lo que comentamos, o hay algo más que podamos aclarar o conversar un poco más, o si hay otros comentarios también del resto de sus compañeras y compañeros. Bueno, yo no sé si mis compañeras tengan una duda, pero igual a lo mejor no enfatizamos mucho o no fuimos más específicos, porque como pensábamos que tenía que ser como una vista un poco más general, Sí. ya por cada reportaje ya va a ser como algo más específico. No, está súper bien lo que hicieron. Justamente la línea editorial, Catalina, es eso, es la mirada general, es la perspectiva editorial. Después vienen los reportajes que se enmarcan dentro de esa perspectiva editorial. Así es que está perfecto como lo hicieron. ¿Mm? Y que justamente yo lo que les digo es que hagan esa separación, que la primero sea la declaración de valores editoriales, cuando el medio dice, nosotros vamos a apostar por la objetividad, o vamos a decir primero la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que después cuando ya vienen las definiciones de qué es lo que ese medio va a tener, ese medio va a buscar el famoso golpe, que seguramente lo han escuchado, ¿cierto? En el periodismo, famoso golpe periodístico, ese medio va a querer golpear permanentemente. ¿Mm? Mientras que otro medio puede decir, no, nosotros no vamos a buscar golpear, nosotros vamos a buscar tener siempre la visión oficial, por ejemplo. Entonces, eso ya va construyendo. Cuando ustedes dicen, nosotros vamos a entender arte y cultura como la producción social en su conjunto, ya están haciendo un posicionamiento. Entonces, explícitenlo mucho más todavía ahora como planteamiento editorial. Y en base a ese planteamiento editorial, después ya viene el paso siguiente, que es cuáles van a ser los temas de reportaje que se van a vincular o que van a estar escritos en esa línea editorial. Que les aseguro y les invito al tiro a que ahí lean ustedes el Artes y Letras, por ejemplo. Hay dos medios que les pueden ser muy, muy relevantes a ustedes que están en una etapa de formación. Leer el Artes y Letras del Mercurio, ¿ya? Que es un espacio dedicado exclusivamente a las expresiones, y ahí van a ver ustedes que hay una mirada mucho más de las bellas artes, por ejemplo, ya de lo que en la tradición de la modernidad se estableció como las bellas artes. Y por otro lado, en Argentina está la famosa revista Eñe, así, con la letra, tal cual, revista Eñe, que ustedes pueden revisar y van a ver un poco que Artes y Letras un poco le debe bastante a Eñe. Eñe yo diría que es todavía aún mejor, en mi humilde opinión. Pero revísenlo. ¿Para qué? Para que ustedes vayan viendo que ustedes no es que van a hacer lo mismo, todo lo contrario, y eso es lo valioso de su propuesta editorial. ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? Sí, no, lo que pasa es que, bueno, igual nosotros lo especificamos, porque igual fue algo como que se nos pidió también al momento de las correcciones, porque igual estuvimos pidiendo ayudita a la ayudante, a Mónica, y en realidad era como que nos faltaba eso, como especificar, pero no entendíamos bien a qué se trataba o a qué se refería con esa especificación, porque el primer bosquejo que hicimos de línea editorial era más general, Más que general. abarcaba como esto mismo, que yo igual lo entendía como lo explicaba usted, que es como algo que da los cimientos, por así decirlo, para que el reportaje, cualquiera que sea, se estructure en base a eso. Eso. Pero de repente siento que cuando se especifica mucho, se pierde quizás un poco eso, o quizás estoy equivocado, no sé, como que me confunde un poco, al menos eso. No, estoy súper de acuerdo con lo que señalas, Nicolás. Mira, lo otro viene inmediatamente ahora. Ahora, lo que a lo mejor la especificación tiene que ver más bien con lineamientos. Por ejemplo, si nosotros decimos nosotros vamos a entender lo social o lo económico, por ejemplo, nuestra línea editorial va a estar centrada en la cuestión desde una mirada de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo tener un frente de economía, puedo tener un frente... Eso pasaría si es que ahora le estamos dando que cada frente construya su mirada. Pero si nosotros fuéramos un medio, nosotros tendríamos una mirada editorial y diríamos, nosotros, por ejemplo, vamos a trabajar desde los derechos humanos. Entonces, sea que trabajemos arte y cultura, sea que trabajemos género, sea que trabajemos política, vamos a tener la mirada de derechos humanos. Entonces, a lo mejor especificar en ese sentido y luego
viene una segunda etapa que es ya los temas en sí. Pero por eso había una pregunta que era como un juego, pero era un juego en el sentido de que respondiendo a esa pregunta nos aproximábamos a cuáles son los valores que nosotros vamos a tener. Es decir, cómo vemos la sociedad y la cultura o cómo vemos nosotros la sociedad desde este ámbito que vamos a mirar. Eso. Claro, entonces lo de nosotros sería como la sociedad utiliza los medios artísticos, por así decirlo. Yo diría, mire, O, yo noté acá una cosita. porque claro, hay distintas propuestas, que eso es lo otro, que nosotros teníamos por distintos factores, tenemos mucha variedad de cosas. Entonces, No. ¿cómo ceñir? Lo tienen, Nicolás, lo tienen. Es justamente lo que yo les decía, son dos cosas básicas. Mira, dos ideas que yo creo que tienen que explicitarla porque la tienen. Y eso es lo que me gusta mucho de la línea editorial. Uno, que ustedes entienden las artes y la cultura más allá de las bellas artes. Es decir, ustedes no se quedan con la pintura, la música y por ahí entrando como de lado, digamos, el cine, ¿no? Y las 7 bellas artes. Acuérdense que esto incluso, esas eran las bellas artes, las artes doctas, por así decirlo. No, ustedes están tomando más allá de eso. Y segundo, ustedes no están entendiendo el arte como algo que, como esta idea de experiencia como trascendental, ¿cierto? Que solamente tendrían algunas personas, el sujeto artista genio, la idea del artista genio, que es una construcción típicamente moderna, sino que ustedes están entendiendo el arte y la cultura como la producción simbólica que realizan las personas en general. Por eso es que nos van más allá de las bellas artes y por eso es que nos van a contar sobre arte callejero, nos van a contar sobre el mundo. Eso es lo que tienen en común, por ejemplo, que ustedes hablen de alguien que produce cine, que alguien que vive en el mundo rural de la zona central del país y alguien que produce arte callejero. ¿Qué es lo que tienen en común? Es que son productores de símbolos, productores de sentido. Comunican lo que ustedes dicen, ¿sí? Está súper bien lo que ustedes pusieron. Comunican ideas, dicen ahí, comunican sentimientos, comunican ideología. Ideología, entendámosla como representaciones sobre el mundo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen en común. Que no solamente están apostando por los artistas géneros. Ahí está el meollo, diría yo, de su línea editorial. Y eso ya lo tienen. Solamente que explicitarlo un poquito más nomás, ser súper explícito. Ya, pero ya en ese sentido ya una pregunta un poquito más personal y con esto termino, profesor. Sí, claro. Porque, por ejemplo, cuando se habla de la parte web, es como de lo que yo estaba planteando desde mi reportaje, que es como la cultura pop japonés de los 80 se ha adueñado de las redes sociales, que es un fenómeno cultural desde la globalización. ¿Igual estaría ceñido dentro de eso? Absolutamente. Ya. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que es el mundo del arte, bueno, por un lado está el arte pop, digamos, y está luego todo este cruce con el arte o las expresiones culturales que nacen desde el consumo. Y eso, bueno, meterme a teorías de la comunicación, porque ustedes ya van a tener esa formación en otras asignaturas, pero todo lo que tiene que ver con la producción simbólica mediada por las industrias culturales, es decir, por la radio, por el cine, por la televisión y después por las tecnologías de la información y la comunicación, entran a mediar y a modificar las expresiones de consumo cultural y estética. Por eso es que la producción simbólica es tan compleja, por ejemplo, ¿no? O sea, desde que nos vestimos surgen identidades, no sé, con el consumo de punk, por ejemplo, o al consumo de películas las más masivas del mundo, el cosplay, qué sé yo. O sea, todo eso, ustedes lo que están diciendo es que están mirando la producción simbólica en general, como una producción que se da en distintos soportes. Y que es lo que tiene en común tanto una persona que a lo mejor está consumiendo un producto cultural japonés, como a lo mejor una persona que viene, digamos, de la zona rural, de la zona del Valle Central, y que a lo mejor su producción cultural tiene que ver con la escucha de la música mexicana, que se vincula con el cine mexicano del año 40, por ejemplo. ¿Se fijan? En ambos casos hay una producción cultural que igual está mediada, valga la redundancia, por los medios de comunicación. Y también ahí puede haber arte, también ahí puede haber cultura, como ocurre también con quienes producen arte callejero. Y lo que pasa es que son distintos contextos nada más, y obviamente distintas expresiones. Y eso es lo que ustedes tienen de transversal. O sea, cuando yo quiero ir a mirar bellas artes, yo no voy a ir a mirar la revista de ustedes. Cuando yo quiero mirar producción artística como producción cultural humana en general, que para mí es mucho más interesante, yo voy a ir a mirar la revista y el frente cultural de ustedes. Muchas gracias, profe.
Vale, es cosa de buscar qué es lo común que van a tener todos los temas de ustedes. Ahí hay valores, hay una mirada, y eso es lo que va configurando la línea editorial. Bien, súper, súper, súper. No sé si hay alguna otra duda, no hay ningún problema si hay alguna otra duda, porque si no, vamos, en el chat nos señala María Isabel Romero, el grupo iría en tercer lugar. María Isabel, por favor, no sé si le doy la coadministración para que pueda compartir algún documento. Sí, a nuestro compañero Sebastián Gutiérrez, por Ya, favor, él va a compartir pantalla. ya, perfecto. Sebastián Gutiérrez, aquí está. Sebastián ya tiene la coadministración de la reunión. ¿Se ve, profe, o no? Sí, se ve súper bien. Sebastián, antes solamente le pido para efectos de yo ordenarme, porque voy anotando aquí todo, que me pueda señalar el nombre del frente, porque lo estoy anotando en un Word, y las personas que lo integran. Bueno, lo que pasa es que nosotros también somos Frente Social, pero como que orientamos nuestros reportajes como para otro sentido. Lo que pasa es que igual si no hubiésemos sido muchos trabajos en un mismo frente, entonces igual hubiese costado un poco más, como que todos los reportajes se orienten para algo parecido. Perfecto. Los nombres son María Isabel Romero, ¿Ya? Krishna Hernández, Javiera Solís y Sebastián Gutiérrez. Ya, profe. Bueno, el Frente Social ayuda a construir una imagen de la realidad, proporcionando a la sociedad la búsqueda de soluciones para las problemáticas que existen y a las problemáticas que se puedan llegar a enfrentar. Busca también el diálogo y debate entre los pares frente a desafíos de sociedades. Y pese a esto, es difícil definir este frente como limitarlo, porque engloba todos los temas, solo que el frente social se enfoca como más a lo humano, más a las emociones. Incluye lo que a veces deja de lado, digamos, como el periodismo convencional, porque incluye el valor de la persona. Por ejemplo, trata de incluir también a las minorías, de visibilizar, no sé, lo que sucede con la inmigración, la xenofobia, la homofobia. Sentimos que el Frente Social tiene que tener una especie de sensibilidad con respecto a la diversidad cultural y el interés público. Bueno, nosotros abordaremos los temas del frente desde una perspectiva crítica e integral de todos los elementos y fenómenos que componen la sociedad en sí. Es decir, hacer énfasis en distintos grupos sociales y sus vulneraciones, como bien decía mi compañera. Le daremos también voz y profundización en las causas de sus problemas con testimonio de las mismas fuentes. Como ya mencionó mi compañera, algunos de nuestros reportajes hablarán sobre comunidades indígenas, extranjeros, inmigrantes, también sobre las personas en situación de calle en tiempos de pandemia y el desempleo en la región de Los Ríos debido a la pandemia. Bueno, nosotros creamos un grupo de WhatsApp también como frente para poder ir ayudándonos. Tratamos igual de congeniar nuestro reportaje como en una misma dirección sobre el lado más humano. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a mi compañera de nuevo para que comente mejor su reportaje como tal. Sí, bueno, mi reportaje va a tratar sobre comunidades indígenas, específicamente de la región de los lagos, en la comuna de San Juan de la Costa, ya que ya existe un hospital intercultural y me gustaría visibilizar qué tan intercultural es el hospital, ya que los hospitales interculturales tienen que tener relación con las comunidades indígenas, estar en constante comunicación para ver cómo mejorar, indagar también si este hospital en particular incorpora los métodos de sanación que tienen las comunidades indígenas como machis o médicos, pero sé que también puede ir en el frente de salud, pero a mí me interesa más profundizar en las comunidades indígenas, cómo se sienten ellos, si
si sienten que es un aporte realmente lo que ellos puedan decir con respecto a este hospital, el trato que tienen. Me gustaría mucho enfocarlo en cómo lo ven las comunidades indígenas de esta comuna. Bueno, pasando al otro reportaje, soy Javiera Solís. Bueno, yo me centraré en el tema de los inmigrantes desde una vista social. Quiero visibilizar la realidad que ellos han tenido que pasar para conseguir un trabajo, el cómo les ha costado la vida en Chile y visibilizarlo en la ciudad de Osorno, que es donde yo vivo. Bueno, mi reportaje, yo pretendo como hablar sobre las personas en situación de calle en tiempos de pandemia. Todavía no tengo muy decidido qué lo voy a enfocar, pero me gustaría hacerlo como enfocándome en las políticas públicas que son como insuficientes de parte del gobierno hacia estas personas. Y bueno, intentar buscar también fuentes como a través de internet, donde he visto también gente o agrupaciones que igual buscan ayudar a las personas en situación de calle. Y eso. Y bueno, ya por último, mi reportaje como tal es sobre el desempleo, más específicamente la región de Los Ríos, que se encuentra dentro de las 3 regiones que más ha aumentado la tasa de desempleo en el país. Y bueno, yo hablé con la ayudante Mónica, que igual me ayudó bastante, porque no sabía realmente seguirme más por el lado económico, porque perfectamente podría colocar cifras más del ámbito de capaz pérdida de dinero y cosas así. Pero como bien mencionamos antes, yo quiero irme más al lado humano, como a las personas que han perdido los trabajos, obviamente igual quizá buscar fuentes de empleador también tengo pensado, pero más que nada visibilizar cómo se han tratado de reinventar ciertas personas y si se les ha dado la ayuda por parte del gobierno en algunas ocasiones. Y bueno, ya he visto algunas páginas donde se habla sobre el tema y ahí voy averiguando. Y eso sería más o menos, profe. Oye, les felicito, realmente estoy ya súper entusiasmado con las propuestas que hacen. Me gustó también el hecho, y yo creo que es una cuestión en términos de aprendizaje súper valiosa, que ustedes también a veces las cosas que nos parecen que pueden ser problemas no son problemas, sino que son al contrario, son cuestiones positivas, porque el hecho de que compartan el mismo frente con el otro grupo permite justamente explicitar de manera mucho más clara cuál es la perspectiva editorial. Ahora hay un elemento que claramente tiene que ver aquí en común, ¿ya? Y bueno, y también les felicito porque dejan primero muy claro la perspectiva como editorial y después presentan los temas, que un poco vamos a ver eso en la práctica la próxima semana, pero es súper bueno que lo hayan trabajado hasta ahora también. Entonces, son simplemente algunos comentarios muy generales. Ustedes van a hacer un frente social y en ese sentido hay como un punto que, al igual que en el grupo anterior, es relevante, pero que en el caso suyo es un poco más general. Si pensamos que estamos en una sociedad estructurada ya no solamente por, o sea, efectivamente por relaciones de clase social, pero también por relaciones, vamos a hablar así en términos bien genéricos, de poder, ¿cierto? El poder, digamos, nos media en distintas situaciones. Entonces, ahí a lo mejor hay un concepto que pudiese aparecer también en su línea editorial, porque en estas relaciones de poder se van dando relaciones entre quienes ocupan una situación subalternizada. ¿Y por qué subalternizada? No solo subalterna, porque son subalternizados por una estructura. Y eso puede ser, y eso conecta directamente con lo que ustedes están señalando. ¿Ah? Subalternizados, por ejemplo, en relación al género, ¿cierto? Subalternizados en relación a la clase social. Subalternizadas y subalternizados en relación a, por ejemplo, la relación que hay, cómo el poder se expresa a lo mejor, por ejemplo, dentro de una misma clase social, hay quienes además son más subalternizados o más subalternizadas porque, por ejemplo, pueden ser migrantes, ¿cierto? Mujer, migrante, por ejemplo.
Entonces, el poder, digamos, esta subalternización se da en distintos espacios. Entonces, ahí hay probablemente dos conceptos que pudiesen aparecer, y el tercero, que lo tienen muy claro ustedes, tiene que ver con una cuestión que, ojo, forma parte de la tradición periodística fuertemente, pero que ustedes debiesen, digamos, desarrollar de una forma, como lo están planteando, mucho más humana, mucho más, que es la humanización. Habitualmente, una de las cuestiones que ha buscado el periodismo es humanizar la realidad social. Es decir, cuando los economistas nos hablan de cómo ocurre actualmente, por ejemplo, con el gobierno de turno, ¿no? Que cuando se habla de números, ¿no? Se cuantifica la realidad, el periodismo lo que plantea es que hay que humanizar esa realidad, darle rostro a esa humanidad, a través de historias, contar historias. Por ejemplo, un libro que les voy a comentar dentro de algunas sesiones más, es un libro que se llama y del que hablamos probablemente el año pasado, pero que vamos a ir mirando ahora con más detenimiento. Por ejemplo, este libro, Cuando muera quiero que me toquen cumbia, ¿no? Que lo que hace es poner rostro a ese rostro de jóvenes que viven, digamos, en los sectores periféricos de Argentina, y que en el apartado que la prensa tiene de policial, habitualmente aparecen bajo la figura de la o el delincuente. Pero detrás de ello hay historias de subalternidad, la misma historia que probablemente ustedes están contando. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso el periodista que escribe ese texto? Es humanizar, y ya no nos quedamos con la sensación solo del número, del dato, de quien en el frente, habitualmente en la sección policial aparece, digamos, bajo el rótulo de quienes alteran el orden público en esta lógica de buenos y malos, ¿no? Sino que eso a nivel social tiene un impacto relevante porque ayuda a complejizar cómo entendemos la sociedad, a comprender, ahora que están viendo ustedes teoría social y pueden ir relacionando lo que vemos aquí con lo que ven en sus otras asignaturas. Entonces, esta cuestión de la humanización está en el periodismo, y yo le felicito porque es una muy buena decisión, es una muy buena decisión, y yo le agregaría esta cuestión del poder, de la hegemonía y de las y los subalternos, como la subalternidad nos media por todos lados, ¿ya? O sea, se expresa en todos los ámbitos de la vida social. Y ahí ya evidentemente va a ser interesante, porque uno podría leer el Frente Social, ustedes podrían estar en un medio y nuestros colegas del otro Frente Social podrían estar en otro medio perfectamente, ¿no? Y ambos aportan a que el periodismo efectivamente está haciendo producir un discurso relevante en la sociedad, ¿ya? Entonces yo solamente pondría como énfasis esos dos conceptos primero, y seguiría enfatizando, y me parece muy bien, la dimensión de la humanización. Y la humanización presupone entonces que el énfasis va a estar en esas historias. Cuando veamos el Frente Suyo, vamos a ver historias, vamos a ver a las personas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la jubilación, vamos a ver a personas que viven y sufren una mala jubilación. Una vez, un dato, siempre lo cuento, pero un compañero de la carrera hizo un reportaje donde acompañaba a una persona al supermercado y con ello mostraba la mala jubilación que hay en Chile, por ejemplo. Mostraba cuánto en ese viaje que hacían, en ese caminar juntos que hacían al supermercado, el tema de fondo era la jubilación en Chile. Y ese reportaje, si mal no recuerdo, es de hace como 10 años, por lo menos, ¿no? O sea, el tema ya naturalmente ya estaba, pero no era un tema instalado en la agenda como lo es hoy día. Y en ese sentido el periodismo se puede, digamos, puede ir visibilizando estas cosas. Ese es el único elemento, entonces, si van a tener esa énfasis en la humanización, que por ejemplo, cuando hablen de las comunidades originarias, por ejemplo, en San Juan de la Costa, es esa humanización la que tiene que estar, ¿cierto? La historia, ¿no? Si hablamos de los otros saberes, ¿cómo están esos otros saberes? ¿Cómo se sienten esos otros saberes en este otro sistema que es el sistema del Estado, por ejemplo? Lo mismo en relación al tema migrante, me parece muy bien. O sea, todos los temas están muy interesantes. Lo mismo el desempleo, lo que señalaba Sebastián, por ejemplo. Es muy relevante porque no es lo mismo un reportaje que vaya en la sección economía y que nos muestre absolutamente con datos, digamos, las implicancias macro y microeconómicas, que un reportaje que le pone rostro, por ejemplo, a esa economía,
¿Qué significa para un pequeño, mediano emprendedor, empresario, llamémoslo, el concepto emprendedor es un poco sesgado, ¿ya? ¿Qué significa? Lo mismo para Krishna, me parece, que propone el tema de personas en situación de calle, obviamente con el cuidado también, porque ahí hay que trabajar con mucho cuidado esa humanización. La humanización no es exponer a la alteridad, hacer show de cuidado con eso, que es lo que hacen muchos medios cuando trabajan con los medios de comunicación masivos, muchas veces hacen show de la pobreza. Hacen espectáculo, espectacularizan a las personas pobres. Eso es lo que han hecho muchos programas de televisión, incluso la televisión juega mucho con eso. Y vean ustedes cómo funcionan cuando trabajan con quienes tienen poder. Pues a veces, cuando es un rico al que se le lleva a la cárcel, ni siquiera a veces le muestran la cara. Y eso muestra un clasismo, pero brutal, de los medios de comunicación dominantes en Chile. ¿Ya? Entonces también ahí el único riesgo nomás es el cuidado, ¿no? El respeto con el que tienen que mostrar esa humanización. ¿Ya? Pero le felicito, muy interesante. Igual ya quisiera leer los temas del frente. No sé si hay alguna duda. Nada, muchas gracias, profe. Igual yo, por mi parte, por lo menos, me quedé bastante claro y tomé algunos apuntes también. También escuché lo que le dijo el otro grupo y súper, súper, súper. Súper. Y felicidades, muy interesante. Perdón, alguien iba a decir algo. Hay que agradecerle, profe, por sus comentarios. Sí. Uno toma nota de lo que usted dice y es como obvio que lo hace como para que nosotros mejoremos y sí tiene razón en que quizás humanizar sea un poco complicado porque puede jugar como con el morbo de la gente quien pueda leerlo, pero claro, nosotros no vamos en ese sentido, sino como humanizar en el sentido de que la gente se concientice de lo que sucede a su alrededor. Y eso es súper necesario. Y eso es una función que sí tiene el periodismo en términos de contar historias, ¿no? El periodismo como aquella profesión que cuenta historias. ¿No? Les felicito y obviamente esperamos leer esos textos. Y ya la otra semana vamos a entrar derechamente a los temas. Así es que súper bien que ya lo tengan delineado. Bien. Francisco Sánchez nos señala que su grupo podría pasar en cuarto lugar. Francisco, no sé si está por ahí. Sí, profe, acá estamos. Perfecto. Francisco, le doy, si gusta, le doy la coadministración. Perfecto. Gracias, profe. Vale, lo primero, cuénteme por favor, solo para anotar, el nombre del frente y los nombres de las personas que lo integran, por favor. Por supuesto. El frente es de deportes, deportivo. Los integrantes son Lorenzo Ampuero, Fernando Clement, Francisco Reyes y Francisco Sánchez. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, por favor, la palabra para que nos pueda contar. Perfecto. Creo que ahí se ve, ¿cierto? Ok. Bueno, como dije anteriormente, nuestro frente es el tema de deportes. Antes de interactuar a lo que va a ser la práctica en grupo como línea editorial, primero evaluamos lo que es el contenido de lo que va a formar parte de nuestra línea editorial, que es el deporte. En simples rasgos, el deporte lo definimos como una práctica global que representa competitividad en su práctica y a la vez refleja una identidad referencial al público que involucra cada disciplina. Ahí nos encontramos con algo que es bastante interesante. A la vez de lo que se practica, el público que rodea la actividad es un factor muy importante, por lo cual analizamos que esos factores se confrontan entre sí, donde muchas veces las identidades políticas y sociales proliferan en un combate plenamente deportivo, que a veces va más allá de lo que se hace en la disciplina deportiva. Transcurre a temas políticos, temas sociales, temas de género, temas raciales, lo cual lleva a muchas problemáticas que desde la práctica ya pasa a ser un conflicto de intereses. Ahí le doy la palabra a mi compañero para que continúe con la presentación. Buenas tardes, profesor. Bueno, voy a dar la explicación de cómo vamos a cómo vamos a desarrollar el frente. Lo vamos a hacer a base de investigaciones sobre problemáticas que están sucediendo en el fútbol nacional, bajo un marco histórico y crítico, donde también involucraremos la contingencia actual y también el impacto que ha provocado en el desarrollo de dicha disciplina. También se hará énfasis en el aspecto social deportivo
con la idea de generar, de dar a conocer, perdón, testimonios y también experiencias para que orienten con el objetivo de orientar al lector en una comprensión más analítica del texto. Y ahora le doy el pase a mi compañero Fernando Clement para dar a conocer el objetivo en general. Buenas tardes. Como grupo de trabajo, nuestro objetivo será reflejar las desigualdades que involucran a las categorías de profesión desde su práctica hasta su movilización, poniendo en evidencia aspectos positivos y negativos que históricamente involucran a la disciplina. Por otra parte, buscaremos promover nuevas ideas y proyectos para que la disciplina compita bajo parámetros similares. Bueno, profe, como la conclusión es buscar poner énfasis y generar repercusión mediática que visibilice sobre el estado actual de la práctica futbolística en nuestro país. Como dijeron mis compañeros, hay muchas desigualdades en los términos de categoría del fútbol, en todo el tema de los fondos, también en el fútbol femenino, que todavía sigue la desigualdad en nuestro país. Entonces queremos interiorizar un poco más en esos temas para además de afrontar la problemática que hay, buscar las ideas que dijo Fernando recién o nuevos proyectos que puedan de alguna manera ayudar a las personas que están con más problemas en el deporte, en el fútbol, y de alguna manera poder llegar a ellos y resolver o dar alguna idea para que se puedan mejorar estas condiciones. Otra cosa importante, profe, a la vez que los 4 reportajes van a ser de la misma temática, vamos a buscar no solamente quedarnos con lo escrito, sino buscar profundizar tras reuniones de pauta, tras reuniones consiguientes, a qué es lo que se consigue bajo la repercusión mediática que dijo Lorenzo al final. No es solamente escribir por escribir del fútbol o lo que pasa en una crónica deportiva, que es lo que mayormente ocurre en los medios de comunicación. Profundizar sobre problemáticas, hablar sobre el público, sobre la opción de género, qué pasa en el fútbol femenino, las transmisiones también, qué es lo que está sucediendo. Porque sentimos que ese tema no se ha tocado profundamente en los medios de comunicación, por lo cual ahí queremos hacer la base de hablar más allá de lo que sucede en la cancha, sino ver el público y ver qué es lo que puede pasar a futuro. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. También les felicito porque hay una definición ya bien concreta, y yo me quedaría con una cuestión bien relevante que ustedes plantearon y también la explicitaría, que es el deporte finalmente como un hecho también político, ¿no? Como un hecho también que refleja relaciones sociales, culturales y políticas, ¿no? ¿Qué es lo no visible finalmente, ¿no? Obviamente hoy por hoy también es un hecho económico, pero en ese sentido lo que hace es que es un espacio también de confrontaciones, de grupos de interés, de grupos de poder, de grupos subalternizados, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, naturalmente lo relevante aquí y que me resulta muy interesante es dejar de ver el deporte solamente como un espacio de resultados, ¿no? Semanales, sino, bueno, en evidencia ha quedado sobre todo en los últimos años, ¿cierto? A propósito también de los descalabros económicos a nivel mundial y a nivel nacional. Entonces hay mucho ahí que decir que es muy interesante. Les felicito. Por ejemplo, me acordé de un estudiante que está cerrando ahora su formación en la carrera, que levantó un medio también. Después yo les puedo dar el contacto de él si es que les interesa la próxima semana, cuando ya empecemos a trabajar derechamente sus temas, que en este afán, ¿cierto?, de mirar el deporte desde una cuestión más compleja, encontró en el concepto, imagínense, puede parecer no deportivo en principio, pero encontró en el concepto de patrimonio un buen link para generar un medio de comunicación que, a propósito de lo que ustedes decían, esta relación como con las identidades territoriales, puede ser de un territorio en distinto, más allá, digamos, de la configuración de ese territorio. Entonces es un medio que reflejaba o buscaba difundir a deportistas de distintas disciplinas que se habían constituido en patrimonio de determinados lugares. Por ejemplo, el box en determinados como vector de identidad en determinados barrios, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Etcétera. Entonces,
es interesante que ustedes hagan ahí una definición y les felicito por ello. Recordé rápidamente a dos autores que podrían buscar justamente y que si bien que un poco nos ayudan a pensar el deporte más allá de dar resultados, ¿cierto? Semanalmente. Uno, Eduardo Galeano. Ya, si pueden buscar, hay varios textos de Eduardo Galeano sobre el fútbol. Otro texto que les puede servir, que no es tan periodístico propiamente tal. Luego hay textos periodísticos también bien que han surgido en el último tiempo. Yo no los he revisado todos, la verdad. Pero hay otro que tiene que ver con esta vertiente más identitaria del deporte, que es un libro de don Eduardo Santa Cruz, que se llama Fútbol y Cultura Popular. Ya, a ver si lo anoté bien. Chuta, parece que me... Pero que es Fútbol y Cultura Popular y que yo estoy casi seguro que ustedes lo pueden encontrar en un sitio que se llama memoriachilena.cl. ¿Ya? Y ahí hay toda una lectura que nos lleva a entender, digamos, que el fútbol, además de una pasión y además de un buen negocio, digamos, hay otros elementos simbólicos ahí asociados. Bien, la verdad es que les felicito. Ahora yo solo pondría énfasis en esos elementos al principio del deporte, la dimensión política del deporte, si ustedes quieren, ¿no? El conflicto, lo social vinculado finalmente al deporte. Y cómo eso va a aparecer ya cuando lo veamos la próxima semana en todos sus trabajos. Así que felicidades, no sé si hay alguna duda. Perfecto, profe. Muchas gracias por los comentarios. Lo único que le quería consultar, ese tema del trabajo de un chico que está a fin de año, ¿no es memoria fluvial? Que yo tenía enlazado, parece. Memoria ¿Tiene que ver con el fluvial. deporte? Sí. ¿Ese era? Sí, de Felipe Silva. Felipe ¿no? Silva. Del señor Silva. Sí, señor Silva, ya. Ahí Así vamos a que consultar con él. Felipe, al igual que ustedes, siempre fue súper perseverante en los temas de deporte a lo largo de su formación, así que yo creo que podrían conversar con él. Él está ya en su última etapa, yo creo que tiene que defender nomás ahora. Sí, le toca defenderse. Tenemos el contacto ahí del hombre ese, así que ahí le consultamos igual, profe. Perfecto. Ya, pues, súper bien, súper bien. Felicidades entonces. Vamos a esperar ahí este frente. Se dan cuenta que ya no va a ser súper interesante porque qué relevante es encontrarnos con un medio deportivo, al igual que el trabajo que hizo Felipe, donde ya vas a ver otras cosas, ¿no? Y eso complejiza muchísimo porque efectivamente es un espacio político, un espacio de poder, ¿no? Y que finalmente repercute en los resultados, pero los resultados terminan siendo como el último momento, ¿no? Etcétera. Bueno, vamos entonces, me parece que es el último grupo. Camila de la Paz me señala en el chat que sería el quinto grupo. Camila, no sé si está por ahí. Sí, profe, al tiro vamos a compartir el web. Perfecto. ¿Le doy la coadministración? Lo va a compartir Antonia Godoy. Ya. Así que se lo puede dar a ella, profe. Ya, perfecto. Cojos. Por ahí está. Lo primero, si me pueden señalar Camila o Antonia, por favor, el nombre del frente y sus integrantes. Nosotros somos el Frente de Género y estamos yo, Camila de la Paz, Antonia Godoy, Camila Huistuba, Fernanda Leal y Francisca Grau. Oh, llegué hasta Antonia Godoy. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, obvio. Camila Huistuba, Fernanda Leal y Francisca Grau. Fernanda Leal y Francisca Grau. Sí. Ya. Por favor, cuando estimen conmigo. Bueno, para empezar, vamos a leer lo que tenemos escrito, básicamente. Al encontrarnos viviendo en una sociedad patriarcal, heteronormada y bipartita, consideramos que nuestro deber como periodistas es exponer cómo en distintos ámbitos las mujeres y disidencias se encuentran en desventaja frente a hombres y géneros heterosexuales. Dar una mirada crítica a situaciones en las que se ha normalizado ver disparidad y poca inclusión, dadas las tradiciones históricas y arcaicas que no se justifican en una sociedad moderna que clama por igualdad para todos, todas y todes.
A través de nuestros reportajes queremos entregar una perspectiva feminista sobre distintas problemáticas o desigualdades presentes en nuestra sociedad patriarcal chilena. También buscamos dar visibilidad a estas situaciones que, aunque están presentes hace tiempo en nuestra vida cotidiana, son poco expuestas o normalizadas por los medios tradicionales. Queremos darle voz a personas que han tenido que guardar silencio por miedo a ser calificados despectivamente como feminazis zurdos o generación de cristal, creando un espacio para contar sus experiencias e historias, reconociendo sus identidades, usando el lenguaje inclusivo si nuestra fuente se siente identificada de esa forma. Aquí ponemos los temas que tenemos. La primera que va a presentar su tema será Francisca, ya que su tema es como más amplio. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Francisca y mi tema va a abarcar lo que fue un estudio reciente, me disculpo porque no tengo el estudio a mano, en que mostraba que más del 90% de personas de la comunidad LGTBQ+, se sentía discriminada hacia otras personas aquí en Chile. Entonces, lo que se pretende aquí en este reportaje, que todavía lo estoy formando, es arrojar cómo este sentir de discriminación impacta la visión que nosotros tenemos hacia la comunidad. Es decir, ¿existe realmente inclusión? ¿Está esta visión discriminatoria, patriarcal todavía hacia las personas de esta comunidad? Y quiero buscar esto entrevistando a personas que son de la comunidad y personas que no son, y dando algún par de ejemplos de quizás de otros países o quizás de algunos proyectos que se están realizando aquí mismo en Chile u otros estudios que se han presentado en años anteriores. Así que eso más o menos va mi reportaje, todavía tengo que pulirlo. Eso. Bueno, profe, mi tema es Camila de la Paz. Quiero visualizar y exponer la desigualdad de género que existe dentro de las compañías de bomberos de Puerto Montt, ya que me he enterado a lo largo de los años de abusos incluso hacia chicas cercanas en las compañías que son mixtas, y también hablar de esto mismo, de que no todas las compañías de la ciudad son mixtas. Y quiero hacer énfasis en la tercera compañía de bomberos, ya que esta está liderada por una teniente mujer y es la única de Puerto Montt. No estoy segura si de la región, pero creo que es la única compañía de la zona que tiene una teniente que es mujer, y al ser esta compañía mixta, espero como lograr visualizar esta desigualdad de género y los abusos que existen dentro de las compañías de bomberos de aquí. Mi tema se basa más que nada como combinar la educación con el tema de género, haciendo como una especie de crítica a cómo el sistema educacional que hay hoy en día no realmente reconoce a las personas trans y no binarias, ya que muchas veces les obligan como o no les dejan, por ejemplo, entrar a liceos de un solo género con el que se sienten identificados, o les obligan a usar un uniforme que tampoco les acomoda solamente por su sexo biológico. Así que quiero hacer un reportaje sobre eso. Y mi tema, Fernanda Leal, quería como visibilizar un poco esto de las tareas domésticas y la saturación que tienen las mujeres, sobre todo en pandemia, que se han tenido como, hay un estudio que revela que han estado como obligadas a cumplir roles de domésticos, el cuidado de niños y también laborales. Entonces me gustaría como abarcar en cómo visibilizar esto, en lo que está ocurriendo. Y la Universidad de Chile hizo una campaña que se llama Derecho al Cuidado, y me gustaría igual hablar sobre ese tema. Me gustaría como tratar de buscar las instituciones, esta campaña, y dar
y entrevistar a mujeres que han estado en esta situación. El último tema que está pendiente es el de nuestra compañera Camila Vistúa, pero todavía por ahora no tiene o no nos ha dicho como muy claramente qué quiere hacer, así que por ahora está pendiente, pero nosotras la vamos a ayudar en todo, obvio, porque somos bacanes y nos ayudamos. Eso. Fin. Perfecto, les felicito, la verdad es que muy interesante. Yo diría que hay solamente un punto que es muy importante que ustedes consignen. Me voy a quedar con la primera parte, que es la definición editorial propiamente tal, aunque también les felicito que ya hayan presentado sus temas, pero para señalar que esta primera parte es como lo central para el día de hoy, ¿ya? Y es básicamente que ustedes lo señalan, pero que lo expliciten muchísimo más digamos, en el primer párrafo, que ustedes se constituyen como un frente de género con una perspectiva feminista y que hagan una pequeña mirada, explicitación respecto de cuáles son los elementos, digamos, de la perspectiva feminista que ustedes van a poner, digamos, como la manera en que ustedes están mirando la sociedad y a partir de la cual van a construir sus reportajes. Me parece que en su caso está absolutamente justificado, muy bien, pero que para efectos de la definición del género es bueno que lo expliciten todavía mucho más en los párrafos 1 y 2. Ya que ustedes expliciten y señalen, bueno, este frente va a ser un género que se plantea como un frente temático feminista y vamos a entender, digamos, nuestra perspectiva de tal y tal, digamos, manera, de una manera de explicitar mucho más la perspectiva que está plenamente clara cuando digamos, la señalan, la explican, la desarrollan. Ya ese sería el único comentario. Los temas están muy bien, muy bien, porque además responden a la perspectiva del frente, por ejemplo. Ya quisiera yo leer todos sus trabajos. Vamos a entrar, sí, a la discusión exclusiva de cada uno de los reportajes la próxima semana, para que ahí ya vayamos viendo la delimitación, la selección del planteamiento y vayamos, como les digo, de a poquito desde lo general a lo específico, ¿ya? Pero muy bien, no sé si hay alguna duda. Profe, si cambiamos el segundo párrafo arriba, ¿quedaría mejor? Como para que en esa parte donde decir perspectiva feminista podamos explicar, quizá. Absolutamente, mira, quedaría súper bien que ustedes lo expliciten iniciando y que al mismo tiempo ustedes hagan una pequeña explicitación también, porque lo relevante que ustedes tomen una perspectiva, digamos, teórica relevante, es que ustedes expliciten un poco también, bueno, vamos a, este frente asume una perspectiva feminista y más o menos que nos cuenten cuál es la perspectiva también feminista que ustedes asumen, que ustedes la tienen, la desarrollan, pero que la expliciten un poco más, y eso porque no se olviden, todos los frentes, la lógica de la línea editorial es que explicita justamente en el nivel de cuáles son los conceptos, los valores que nosotros tenemos, ¿ya? Y que van a enmarcar luego todos los temas. Entonces estaría súper bien y hacerlo, como les digo, mucho más explícito. Y después ya ustedes hacen este diagnóstico, ¿no? Actualmente estamos en una sociedad, pero que en el fondo ahí están explicando lo mismo. Si lo que yo les digo nada más es explicitarlo, ¿cierto? Porque lo relevante es que cuando nosotros vayamos a leer la revista, ¿cierto? Y dentro de la revista vamos a ir al frente de género, sabemos que estamos leyendo una perspectiva, digamos, feminista. ¿Por qué eso es relevante? Porque eso define la perspectiva editorial del medio. Podría darse, por ejemplo, que un medio que tiene otra perspectiva, una perspectiva, pongámosle, no sé, mucho más liberal, también pudiese tener un frente de género. Pero evidentemente yo voy a seleccionar, o cuando yo voy a leer un medio, es importante por una cuestión de honestidad intelectual saber cuál es la perspectiva editorial de aquel frente que estoy leyendo, que era lo mismo que hablábamos con el Frente de Culturas y Arte. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, el Frente de Cultura del Le Monde Diplomatique, sé que hay una mirada que no es exactamente la misma que voy a tener cuando vaya a mirar el Frente de Arte y Cultura del Mercurio, por ejemplo. Y eso es ese ejercicio de honestidad intelectual que es muy relevante porque permite luego enmarcar los temas.
Sí, profe, la verdad es que con usted diciendo eso me doy cuenta de que es necesario explicar a qué nos referimos con perspectiva feminista, porque yo creo que todas nos hemos dado cuenta en el último tiempo que el feminismo tiene muchas ramas y pueden confundirnos con otro tipo de feminismo con el que no nos sentimos identificados. Claro, y ahí se trata simplemente de explicitarlo, ¿no? De decir, mira, aquí nos posicionamos nosotros. Es como el Mercurio cuando dice, o estos medios que dicen nosotros somos liberales, ¿no? Y defendemos una perspectiva liberal. Ya, yo puedo no compartirla, o podemos entre muchas y muchos estar en desacuerdo, pero sabemos que ese medio es liberal. Entonces, cuando yo veo lo que ese medio pone en agenda, digamos, entiendo que lo está que es como lo que nosotros siempre aprendemos, ¿cierto? A mirar críticamente un medio, es decir, a entender, a ver, si está tematizando eso como relevante es porque responde a su agenda, ¿ya? Entonces, en ese sentido es un hecho muy relevante para ustedes también que expliciten nuestro feminismo, la manera, porque el feminismo es realmente complejo, ¿cierto? Y variado. Entonces ustedes dicen, bueno, nuestra elección, nuestra mirada es esta, ¿no? Y digamos, es la mirada desde la cual nosotros a la sociedad vamos a aportar un tipo de discurso que creemos que la sociedad no tiene. Y es lo que nosotros vamos a aportar periodísticamente. ¿Mm? Muchas gracias, profe. Bueno, gracias y felicitaciones también. Nos queda un grupo entonces, nos señala Valentina Urrutia. Valentina, por favor. Sí, hola, profe. Hola, Valentina. ¿Como co-administradora, co-host? Sí, porfa. Ya. Lo primero, mientras hago la dejo como co-administradora, le pido por favor que me cuente el nombre del frente y sus integrantes para escribirlo en esta pequeña hojita que uso. Ya, bueno, nuestro frente es el Frente Medioambiental y los integrantes del grupo, o sea, del frente son Nicolás Vera, Catalina Robles y yo, Valentina Urrutia. Perfecto, muchas gracias. Por favor, tiene la palabra. Ya, gracias. ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Le dejo la palabra a la Cata. Hola, profe. Ya, nosotras somos del Frente Medioambiental y ahora vamos a presentar nuestro frente y avisar también que Nicolás Vera, que es de nuestro grupo, no pudo estar presente porque está trabajando, entonces no va a poder decirte qué va a ser su reportaje. Y bueno, es una especialidad periodística que se centra en la actualidad enfocada en la naturaleza y el medio ambiente, principalmente en temas relacionados a la degradación de los recursos naturales, el calentamiento global, justicia ambiental, entre otros. Aquí vamos a hablar desde qué valores y mirada periodística abordaremos estos temas. Y nosotras vamos a hablar cómo el consumismo y la sobreexplotación ha llevado a la producción en exceso y contaminación medioambiental. Y en específico mi compañera va a hablar ahí de su tema. Gracias. Sí, bueno, yo el tema que elegí fue los humedales en Valdivia. Puse aquí unos puntos como para ir guiándome. La verdad es que tengo más o menos la idea, pero todavía no la abarco en su totalidad. Bueno, entre ellas está qué son y cuál es su importancia en el ecosistema, cómo se relacionan las personas con esta en el sentido de educación, qué saben de justicia ambiental y todo lo que conlleva ese ámbito, y además la situación actual en la que se encuentra el futuro santuario de la naturaleza del humedal de Angachilla, acá en Valdivia. Acá puse unas posibles fuentes para el reportaje, que es Jaime Rosales, que es bien conocido porque es parte de la red ciudadana
del cuidado de los humedales. Y además una de las personas que va a estar a cargo, digamos, del santuario cuando este se proclame así. Y bueno, más que nada es como visibilizar de qué forma nosotros como personas estamos siendo conscientes del cuidado de nuestro medio ambiente, específicamente acá en Valdivia y con los humedales, ya que hay muchos humedales acá que han sido rellenados o que quieren serlo, y que existen irregularidades respecto a esto. Entonces la idea es como indagar sobre estas irregularidades y cómo la gente igual se ha unido y ha tratado de alguna u otra forma protegerlos, y cómo han transmitido esto a otras generaciones, a niños, a personas que se han ido interesando de a poco en cuidar el ecosistema, en este caso los humedales, y además de qué forma se abarca la educación ambiental, digamos, desde esta base. Eso principalmente. Y bueno, mi trabajo se va a enfocar en el fast fashion o la moda rápida, y abordaré el tema desde la perspectiva de los efectos que esta tiene en el medio ambiente, la contaminación que producen las fábricas textiles y cómo el ocupar ropa reutilizada de fabricación nacional ayuda a frenar el impacto que esto produce, y cómo el tener conciencia de que lo que uno viste afecta al entorno ayudaría de una mejor forma como a frenar esta degradación del medio ambiente que producen las fábricas textiles. Bueno, sería esa nuestra presentación. El tema de nuestro otro compañero todavía no tenemos claridad porque no pudo, digamos, conectarse porque está trabajando. Así que supongo que él se comunicará después con usted, profe, si es que tiene dudas o algo así. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Les felicito también por el esfuerzo que hicieron de ir delimitando las características de su frente editorial. Simplemente tengo algunos comentarios muy generales con miras a que ustedes vayan ajustando su perspectiva. Bueno, lo primero respecto de los temas, es tan interesante ambos temas que ustedes presentaron. Sin embargo, recuerden que esta semana todavía el énfasis está puesto en la línea editorial. Entonces, ahí me parece que está bien lo que ustedes presentan. Yo enfatizaría sobre todo en la siguiente dimensión, en que en la perspectiva de ustedes, más que una dimensión socioambiental asociada, digamos, está la dimensión del medio ambiente, digamos, como realidad ecológica. ¿Ya? Me parece que ambos temas y lo que ustedes señalan habría que explicitarlo un poquito más, porque ese es el elemento común que uno puede ver en ambos temas. ¿Y cómo va a implicar eso después en que, independiente, por ejemplo, a nivel de escala, ¿no es cierto? Ambos temas tienen implicancias que a primera instancia pueden ser distintas. Pero el elemento común tiene que ver con que hay un daño ecológico, ¿no? Y ese elemento común debiese estar consignado mucho más explícitamente en la línea editorial, de manera que después ese elemento común es el que va a estar, digamos, tras los trabajos que cada cual realice. Ya, ese es mi único comentario. No sé si les queda clarito, si hay alguna duda. Sí, profe, gracias por su comentario. Lo que le iba a preguntar, respecto a lo que dijo, en el fondo, nuestra línea editorial iría enfocada como al daño medioambiental, al daño ecológico que se va realizando por parte de, en este caso, de industria o de empresas. De parte desde un modelo finalmente de desarrollo. Ya. A mí me queda claro. Gracias, profe. A mí también me quedó claro. Perfecto. Una duda, porque después les tengo que dar las indicaciones para la próxima semana. Me dice que está ahí Sebastián Garcés. ¿Hay otro grupo que no haya pasado? Además de Sebastián.
Parece que no. Ya, Sebastián, vamos nomás. Entonces, dígame si le doy la coadministración y... Hola, hola. No tenemos presentación. Sí, más o Ya. menos cortito. Básicamente somos dos. Yo, Sebastián Garcés y Matías Sandoval. Y ya, aquí, ¿cuál es su frente? Y nuestro frente económico. Pero queremos agarrarlo desde una perspectiva más un poco humana, porque no queremos que nuestros reportajes tengan básicamente que lo llenemos de datos, de números, de cifras, no, sino que queremos verlo desde un punto de vista más cotidiano, más humano del día a día, por ejemplo, en algunos sectores, por ejemplo, agrícolas, o sectores así más específicos, donde los tratemos desde un punto de vista más humano, y claramente vamos a dar cifras y cosas así, como lo corresponde del dato económico, pero no queremos que simplemente se base en eso, en los datos y ni cosas así, sino más humanos. Como por ese lado nos queremos ir, como frente. Usted me dijo que era Sebastián y su compañero. Matías Sandoval. Matías Sandoval. Ya. ¿Eso sería más o menos? ¿O hay algún? Sí. No, eso sería. Ya, bien. En el caso, Sebastián, suyo, es importante que esto lo pongan por escrito, ¿ya? Y que haya una definición, porque claro, lo que usted plantea, efectivamente está, digamos, seleccionando una mirada que puede ser lo humano, ¿cierto? Pero es necesario en un tema tan complejo y relevante y multivariable como lo económico, que haya una pequeña definición, igual como hablábamos con los grupos anteriores, ¿ya? Lo importante es que esto esté por escrito y que en ese escrito ustedes más o menos definan qué es lo que van a entender como la dimensión económica, ¿cierto?, de la vida social, y dentro de esa dimensión económica, ¿qué es lo que ustedes van a mirar también como lo humano? ¿Qué sería lo humano dentro de esa mirada económica? Porque también, así como cuando hablábamos de arte y cultura, así como cuando hablábamos de feminismo, y así también como cuando hablamos de economía, es muy distinto, por ejemplo, una mirada económica que se construye desde una, desde una perspectiva neoclásica, por ejemplo, a una perspectiva de economía política crítica, por ejemplo, ¿no? En ambos casos se habla claro. pero se asumen cosas bien distintas, digamos, ¿no? En un caso se busca consignar que la economía es una ciencia, ¿no es cierto? En otro lugar lo que se explicita es la dimensión política de la economía, en fin. Entonces, en ese sentido es muy importante que ustedes como frente puedan desarrollar una reflexión que nos permita, a ver, esto es lo que vamos a entender como, o hoy día se habla de economía comunitaria, por ejemplo. Entonces, son temas que son tan complejos que es importante hacer una definición, ¿no? Decir, a ver, nosotros vamos a entender como economía esto, ¿m? Y dentro de esto vamos a humanizar esto, porque humanizar, insisto, en una perspectiva neoliberal no es lo mismo que en otra perspectiva. O sea, ¿qué significa humanizar? Claro, uno lo puede entender como contar las historias, lo que hablábamos al principio, ¿cierto? Pero en relación a lo económico tiene que ver una definición previa dentro de la cual ustedes optan por ello, ¿ya? Entonces, eso tienen que explicitarlo, Sebastián, y ojalá ponerlo por escrito para que podamos tener la próxima semana mayor claridad respecto de que los temas que ustedes vayan a hacer se enmarquen dentro de esa mirada editorial, ¿ya? Ok. Bien, entonces, antes de cerrar... Profe, ¿sí? Disculpe que le interrumpa. Yo tengo una consulta, o sea, tampoco es una como tan consulta. Lo que pasa es que yo escogí el Frente Salud, mi tema es salud, pero hasta el momento no hay otros de mis compañeros que yo sepa que esté en el frente. Así que estaría como yo en el frente. Soy como la única. No tiene... No sé si hay algún problema, es que solo esté yo en el Frente Salud. Mire, lo que ocurre con eso es que una de las ideas de este ejercicio es que justamente nos permita no solamente escribir individualmente, ¿cierto?, sino también compartir la riqueza de la discusión, ¿cierto?, que le otorga a esto una riqueza. Le hago una consulta. En el caso suyo, ¿qué mirada usted le quiere poner al tema de salud? Bueno,
sucede que mi tema que me interesa desarrollar es la situación de las personas seropositivas en el contexto de la pandemia, que es las personas con VIH. Entonces, mi idea era como darle agarrar como datos duros del Ministerio de Salud y los servicios de salud, pero también de las personas que son seropositivas y sus tratamientos, considerando todo el contexto de la pandemia. Entonces, mi enfoque sería en la línea editorial como algo más como tomando como los testimonios de las personas que están en estos tratamientos. Le hago una consulta. ¿Y habrá alguna posibilidad, a la luz de ese tema, que se pudiese desarrollar en el marco del Frente Social, por ejemplo, que planteó explícitamente vínculos con el tema de la salud, pero desde una perspectiva social? Porque me da la impresión de que ahí hay una conexión. En la medida que usted lo que quiere tomar son los testimonios de las personas, digamos, más que el hecho médico propiamente tal. Sí, yo creo que sí. ¿Será posible? Porque si es así, les propongo que a lo mejor puedan conversar, ¿cierto?, después de la clase y puedan acordar trabajar en el marco de ese frente. Por mi parte no habría ningún problema en el número de personas. Se pasa un poquito, pero creo que eso le va a ayudar mucho más a que pueda discutir su tema, ¿no?, que es lo relevante en nuestro ámbito. ¿Ya? Ok. Gracias, profe. Perfecto. Bueno, ahora solamente quiero compartir con ustedes la idea es que sigamos trabajando tal cual como están ahora, que no pierdan toda este ánimo que traemos, porque ahora empezamos en la parte práctica, y lo que le queremos pedir para el día lunes es lo siguiente, y es que el día lunes, también en 5 minutos, cada frente, ahora sí, haga una presentación breve, precisa y concisa de la selección y planteamiento de los reportajes de sus integrantes. Ahora sí entramos ya a los temas de reportaje. Si se fijan, hoy día no puse tanto énfasis en eso porque lo que nos interesaba era la línea editorial. Obviamente, les vamos a pedir 2 cositas. Primero, que nos presenten en un Power, ¿ya? Pero muy general, para no la descripción, cómo quedó la descripción finalmente de su línea editorial. Eso nos interesa, ¿ya? O sea, que haya una definición. Y acto seguido, que nos presenten en 5 minutos, de manera muy clara, precisa y concisa, la selección y planteamiento de cada reportaje. De manera que así podamos ir viendo la conexión que hay entre línea editorial, los temas, y podamos hacerles comentarios también para que vayan ajustando sus planteamientos. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, entonces cualquier duda nos escriben, también pueden conversar con Mónica o me pueden escribir también a mí ante cualquier duda, ¿ya? Un abrazo, que tengan una excelente semana. La idea es que, como les digo, que todo este proceso del reportaje sea un proceso acompañado y que con seguridad no lleguemos al último día recién a escribir, sino que sea el resultado de un proceso que hemos ido desarrollando a lo largo del semestre, ¿ya? Profe, ¿Sí? una duda. ¿Lo de la selección y planteamiento sería para la otra semana? Sí, la idea es que el lunes presenten aquello, pero ojo, no es una presentación, es digamos, es un Power cortito, donde nos presentan en un Power la línea editorial y en el siguiente nos van contando la selección y planteamiento de cada reportaje. Claro, preciso y conciso. Piensen que es un ejercicio de comunicación también. ¿Ya? Ya. General. Profesor, ¿Sí? lo que pasa es que, o sea, yo en lo personal trabajo en las mañanas, entonces el día lunes yo no podría hacer como la presentación. No sé si es obligatorio como presentarla o si es que uno la escribe y la entrega como... De su grupo, lo puede presentar alguien de su grupo, pero lo ideal es que sí este es su tema, que usted lo prepare, ¿no es cierto?, se lo explique bien en esta conversación que ustedes tengan, ¿cierto?, y lo puede presentar a alguien del mismo frente, en eso no hay problema. Ya, profe. ¿Ya? Pero lo importante es que esté, digamos, el tema. Ya, luego después va a estar grabada esa clase, ¿cierto? Como para ver la retroalimentación. Sí, las clases van todas grabadas, sin duda, sin duda. Ya, profe. Y lo último, la última pregunta,
¿La clase del lunes la va a subir esta semana o la va a subir la otra semana con las otras? No, todas las clases, los días jueves, yo pido las clases a la persona que las registra, que las graba, perdón, y él las sube después al sistema de la escuela. Es decir, mañana se va la clase tanto del lunes como esta.